En este video presentaremos algunos circuitos con diodos y condensadores. En primer lugar consideraremos el circuito sujetador de tensión o restaurador de DC. Vean que este circuito tiene como propósito acondicionar esta señal que tiene, esta es una onda cuadrada que se aplica a la entrada, que tiene una excursión positiva y una negativa, en este caso asimétricas, pero pueden ser simétricas las excursiones. Además, de pico a pico, la señal tiene 10 voltios. ¿Ya? Esto es importante en circuitos con condensadores. Y vemos que el circuito consta pues, de la fuente de señal en la cual producimos esta forma de onda, este condensador y un diodo conectado en esta dirección. Obviamente, un diodo conectado en esta dirección tiende a conducir cuando la señal de entrada es negativa. Durante ese tiempo, el diodo tiene las condiciones para permitir que circule corriente, la cual carga el condensador con una tensión a la que le llamamos BC, ¿ya? Y se produce con esta polaridad. Nosotros podemos analizar lo que hace el circuito, en primer lugar asumiendo un diodo ideal, ¿ya? Y veamos lo que ocurre mientras el diodo conduce. Es decir, el diodo conduce cuando la entrada está en el rango negativo. Si el diodo es ideal, la caída de tensión en extremos del diodo es cero y durante ese intervalo de tiempo, la tensión de salida es cero, tal como se ve en esta figura que nos muestra la tensión de salida. Y el condensador queda cargado a más BC, que en este caso son 6 voltios. Cuando la señal de entrada se hace positiva, es decir, tiene esta transición positiva de 10 voltios, ¿ya? El diodo se apaga porque ya no tiene condiciones para conducir y la tensión de salida es la suma de la tensión en la fuente, que son 4 voltios, más los 6 voltios son los que ha quedado cargado el condensador. De manera pues que durante ese tiempo la salida se mantiene en 10 voltios. Entonces vean, la señal ha pasado de tener un nivel inferior de menos 6 voltios y un nivel superior de más 4 voltios, con una transición entre los dos niveles de 10 voltios, a tener un nivel inferior de 0 voltios, y a eso se refiere el término de sujetar, ¿verdad? La señal se sujeta a tierra, ¿verdad? Y la transición es la misma. Hay 10 voltios de transición entre los dos nuevos niveles, ¿no? ¿Ya? En circuitos con condensadores, en este caso entre la entrada y la salida, el condensador se va a oponer a que la tensión en el condensador cambie cuando ocurren estas transiciones. Esta es la base, digamos, del funcionamiento de un condensador, ¿ya? Entonces, en este caso, vean que la nueva forma de onda, bueno, la forma de onda a la salida muestra esta transición de 10 voltios, pero entre 0 voltios y 10 voltios. Aquí tenemos el circuito equivalente, mientras la entrada se mantiene en el nivel inferior de menos 6 voltios. El diodo conduce, vean, y carga el condensador con una tensión igual a la de la fuente, ¿no?
en magnitud, pero con esta polaridad, ¿verdad? El hecho de que el diodo, mientras conduce, se comporta como un interruptor cerrado, vean, hace que VO sea 0 voltios, pero VO es 0 voltios también en esta trayectoria, ¿no? Esto en lo que respecta al funcionamiento mientras el diodo conduce, es decir, cuando la señal de entrada es negativa. Cuando la señal de entrada es positiva, el diodo ya no tiene condiciones para conducir y se abre, y la tensión de salida es la suma de la tensión de la fuente, que son 4 voltios, más la tensión a la que el condensador se cargó, que son 6 voltios, de manera que la tensión de salida, la suma de esas dos tensiones, son 10 voltios. Aquí hay un comentario que es importante. Debido a que la corriente en un condensador es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo, un cambio abrupto de tensión en el condensador, es decir, un dB de T muy alto, ¿verdad?, provocaría una corriente, digamos, en este caso infinita, porque la forma de onda de la señal de entrada se ha idealizado, ¿no? Eso, digamos, lo que tiene como consecuencia que la tensión en el condensador tiende a no cambiar durante las transiciones de tensión de entrada, ¿no? Haciendo un resumen del circuito sujetador de tensión o restaurador de DC, básicamente vemos que cuando la señal de entrada es negativa, el diodo conduce. Cuando la señal de entrada es positiva, el diodo se apaga, y así sucesivamente. En este caso, vean, la transición de tensión es de 10 voltios. En la salida, la transición de tensión también es de 10 voltios, ¿ya? También es de 10 voltios. Eso es importante. Esto es importante. Y se señala acá que durante las transiciones la tensión en el condensador se mantiene constante, ¿no? Y esa es una propiedad pues muy buena de este circuito. También podemos decir que si el circuito lo modificamos invirtiendo la polaridad del diodo y con la misma señal de entrada, que está, ¿verdad? Entonces ahora el diodo va a conducir cuando la entrada es positiva y se va a apagar cuando la entrada es negativa. Entonces la tensión de salida, vean, ahora cuando la entrada es positiva estaría en 0 y cuando la entrada es negativa estaría en menos 10 voltios. O sea que esta sería la salida. Es un funcionamiento complementario al que teníamos en el circuito anterior. Se le llamamos a esto TO, T1 y T2. Aquí tenemos TO, T1 y T2, ¿ya? Pues vean, la señal se desplaza eh, 4 voltios en dirección descendente en relación a la señal de entrada, ¿ya? De manera similar a como se ha desplazado 6 voltios hacia arriba en el primer caso, ¿no? Entonces ese sería el efecto de, digamos, de invertir la posición de la polaridad del diodo, ¿no? Una última mirada a este circuito.
se puede hacer considerando el modelo de caída constante para el diodo, ¿no? Entonces vean que en este caso lo único que cambia es que cuando el diodo conduce, la tensión de salida va a ser menos 0.7 voltios, tal como aparece acá, ¿verdad? Y cuando el diodo se apaga, hay una transición de 10 voltios, igual que en el caso original, pero el nivel alto ya no va a ser de 10 voltios, sino que de 9.3 voltios, porque todo se ha desplazado una caída de diodo, debido al modelo que estamos utilizando, ¿no? Entonces vemos que en lo esencial, el circuito funciona de la misma manera, ¿no? Ya, en lo esencial, ¿no? Y en la medida en que los niveles de tensión pues, son mucho mayores que la caída de tensión del diodo en conducción, pues el error de analizar con el modelo ideal pues no es significativo. Aquí está, digamos, el circuito equivalente cuando el diodo conduce. Cuando el diodo conduce, vean la tensión de salida es igual a la caída del diodo en esta dirección, menos 0.7 voltios, ¿verdad? Y el condensador se carga a la diferencia entre la magnitud de la entrada y la caída del diodo, 5.3 voltios en esta dirección. Cuando, la entrada es positiva, el, el diodo se abre y la tensión de salida es igual a la tensión de la fuente más el nivel de tensión con el que ha sido cargado el condensador, que es de 5.3 voltios. Vean, la salida es 9.3 voltios, ¿no? El análisis se vuelve interesante cuando colocamos una resistencia de carga a la salida del circuito sujetador de tensión. Esta resistencia junto con el condensador eh, dan lugar a que aparezca una constante de tiempo en el circuito. Y por la forma en que están conectados, es decir, el condensador y la resistencia, el circuito RC, si consideramos su funcionamiento sin el diodo, se comporta como un circuito paso alto, ¿no? Eh, la entrada, digamos, en la figura B se muestra pues que es una onda cuadrada, digamos, que tiene, eh, digamos, una transición simétrica tanto cuando la señal sube como cuando baja, de V a voltios. Y digamos, el nivel de cero, pues no se ha indicado, pero puede estar por acá, ¿no? Ya vamos a cambiarlo nosotros, ¿no? Esto sería 0 voltios y vamos a decir que la señal, pues, arranca aquí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, la respuesta a paso alto, el efecto neto que tiene sobre una onda cuadrada es producir, digamos, una inclinación en la medida que la constante de tiempo del circuito de RC es mucho mayor que el periodo de la señal de entrada, ¿no? Y además, el diodo, digamos, su presencia lo que hace es que establece, digamos, un límite inferior para, para VO. La tensión de salida no puede bajar de 0 voltios, ¿no? Si consideramos un diodo ideal. Si consideramos un diodo práctico, ¿no? Pues va a haber alguna excursión negativa pequeña, ¿ya? Eh, digamos, en la salida, que va a ser igual pues, a la caída de tensión en el diodo cuando éste está conduciendo. El diodo conduce en T1, porque en T1 pues, la señal de entrada es negativa, ¿no? Tal como ocurre para el circuito sujetador sin resistencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, para entender mejor cómo funciona este circuito, en primer lugar tenemos que pegarle un vistazo al funcionamiento del circuito paso alto. En este caso se muestra, digamos, una red paso alto. Hemos quitado el diodo solo para eh, empaparnos un poco
del funcionamiento de esta red. Y para no estar en el aire hemos seleccionado valores de C y de R, tales que la constante de tiempo es 159.2 microsegundos. Pero en términos del funcionamiento paso alto, esto equivale a que esta red tiene una frecuencia de corte de 1 kHz. Quiere decir que eh, tiende a dejar pasar todas las señales cuya frecuencia pues está arriba de 1 kHz, empezando en 1 kHz. ¿Ya? Lo importante en este caso pues es la constante de tiempo RC. Para, digamos que nuestro análisis sea válido, eh, nosotros seleccionamos un periodo para la señal de entrada, para BI, de 15.92 microsegundos, es decir, un décimo del valor de la constante de tiempo. De esta manera estamos en el límite en donde es válido el análisis aproximado, ya que en ingeniería, pues, mayor que, pues, significa una relación por lo menos de 10, y aquí estamos en el límite. Entonces, la respuesta paso alto eh, eh, aparece pues en esta figura. Esta es la tensión de salida de la red paso alto. Entonces vemos que la salida pues muestra una inclinación que en este caso se ha exagerado, pues ya que solo es de 0.5 voltios. Esto no está a escala, ¿verdad? ¿Ya? Pero lo importante es que las transiciones, vean, cuando la entrada sube, la salida también sube 20 voltios. Vean, aquí hay una transición de 20 voltios en la entrada y hay una transición de 20 voltios. Si a este tiempo le llamamos TO y este es T1, en 20 voltios también hay una transición, perdón, en T1 también una transición de 20 voltios, ¿no? ¿Ya? Y lo mismo ocurre a la salida, ¿no? ¿Ya? Lo mismo ocurre a la salida. Pero, digamos, se produce una asimetría debido a la inclinación, ¿no? Digamos, la señal de entrada varía entre menos 10 y más 10 voltios, mientras que la señal de salida varía entre estos niveles, ¿no? Que aquí no se demuestra cómo se han calculado, menos 9.74 y 10.26. Esto para la transición ascendente, y la transición descendente, pues, eh, digamos, siempre es de 20 voltios. A esto le llamamos B2' y esto es B2. Y el resto de los periodos, pues, se comporta igual esto, ¿no? ¿Ya? Para, digamos, mostrar el procedimiento de cálculo mediante el cual se calculan B1, B1', B2 y B2', aunque como esto es simétrico, la magnitud de B2 es igual a B1 y la magnitud de B2' es igual a B1'. ¿Ya? Y además vemos que la magnitud de B2 más B1' es 20 voltios y la magnitud de B2' más B1 también es 20 voltios. Y con eso podemos nosotros ver el procedimiento de cálculo. Aquí se muestra de nuevo pues la, la señal de salida exagerando la inclinación, ¿ya? Esto es importante porque, digamos, en la medida que la constante de tiempo es mayor que el periodo, la inclinación tiende a ser muy pequeña, ¿ya? Y para frecuencias muy altas, comparadas con la constante de tiempo del circuito, eh, la inclinación prácticamente desaparece, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer el análisis para calcular, digamos, los límites de las transiciones, ¿no? Digamos, hay una transición entre B1' y B2 de 20 voltios y hay otra transición de 20 voltios entre B2' y B1, ¿ya? ¿Ya? Entonces, podemos escribir una expresión para B1' en términos de B1. ¿Ya? B1'
eh, es B1 por E a la menos la mitad del periodo, ¿verdad? T medios entre RC. Digamos que esto ocurre en T medios, ¿verdad? Y hay otro T medios entre las dos transiciones, ¿no? Y eh, si se cumple que la constante de tiempo es mucho mayor que el periodo, B1' se puede aproximar como B1 por 1 menos T medios entre la constante de tiempo, ¿no? Además, ya hemos explicado en el slide anterior, pues que B1 es igual a la magnitud de B2 y B1' es igual a la magnitud de B2', ¿no? Ya. Entonces, digamos, nosotros ya tenemos una expresión que relaciona B1' con B1 y el hecho de que la distancia entre B1' y B2, que es la transición descendente de 20 voltios, es igual a la diferencia de tensión entre B1 y B2' de 20 voltios. Entonces podemos agarrar cualquiera de las dos para calcular, pues, ya sea B1' o B2', ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, la magnitud de B2, estamos acá, ¿verdad? Más B1', vean, estamos en la transición descendente, es de 20 voltios. Estamos hablando de esto, ¿no? ¿Ya? Y como ya conocemos B1' en términos de B1, lo sustituimos acá. Es decir, B1 por 1 menos tau, T medios entre tau, que es la constante de tiempo. Y esto es 20 voltios, ¿no? Y de acá podemos despejar B1. B1 es 20 voltios entre 2 menos T entre 2 tau, dos veces la constante de tiempo. Y acá están los cálculos. Vean que hemos seleccionado eh, un valor para el periodo que es un décimo de la constante de tiempo. O sea que estamos en el límite en que eh, la constante de tiempo es mucho mayor que el periodo. Y con esto podemos calcular B1. Ya habíamos mostrado el desarrollo de esta expresión en la slide anterior. Nos da aproximadamente 10.26 voltios. Y B1', como función de B1, es B1 por el efecto de la inclinación, me da 9.74 voltios aproximadamente, ¿verdad? Vean que B1 más B1' es 20 voltios. Esto ya que B1 es igual a la magnitud de B2, ¿verdad? B2 es, ¿ya? Y lo mismo para B2', ¿verdad? Entonces con esto ya tenemos los valores de la inclinación, ¿no? Vean que aunque la constante de tiempo es mucho mayor que el periodo, hay una pequeña inclinación de aproximadamente 0.5 voltios, ¿no? Al incluir el diodo en el análisis y si mantenemos la misma señal de entrada, vamos a asumir pues que el periodo eh, es el mismo periodo que teníamos en el caso de la red paso alto, 15.92 microsegundos, ¿verdad? Y que C por R es 159.2 microsegundos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, se mantienen todas las consideraciones de análisis que en el caso paso alto, pero ahora hemos colocado el diodo, ¿no? Y entonces mantenemos esta relación entre la constante de tiempo y el periodo para que la inclinación, cuando el diodo está apagado, vean que la red se comporta como paso alto de TO a T1, la inclinación es de 0.5 voltios, ¿no? Ya,
Y cuando el diodo conduce, digamos, impide que la salida baje de 0 voltios. De manera que, digamos, las transiciones no son iguales, ¿no? Esta transición es de 19.5 voltios, ¿ya? Y nosotros podemos graficar lo que ocurre con la tensión en el condensador. Vean que BC es BO menos BI. Si hacemos esta operación, podemos graficar la tensión en el condensador y aquí está, ¿verdad? Vean que inicialmente la tensión en el condensador, la salida es 0 voltios y la entrada es menos 10 voltios. Entonces el condensador tiene 10 voltios hasta TO. Pero en este momento eh, el, el diodo se apaga y, entonces vean, se produce esta inclinación en la salida, ¿no? ¿Ya? Esta inclinación en la salida, ¿no? Y por lo tanto, puesto que la entrada se mantiene en 10 voltios en este rango y la salida pues varía entre 20 y 19.5 voltios, vean que de TO a T1 la tensión en el condensador cae linealmente 0.5 voltios, ¿no? Sin embargo, en T1, cuando se da la transición de 20 voltios descendente en la entrada, el diodo entra en conducción en T1 y el condensador, vean, en un delta T muy pequeño. Digamos, si la señal es ideal, pues este delta T es 0, pero eso no es posible físicamente, ¿no? Hay un delta BC en el condensador de 0.5 voltios en un delta T bien pequeño, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, digamos, provoca una corriente en el condensador muy grande, ya que la corriente es C por la derivada de la tensión respecto al tiempo en el condensador, ¿no? Entonces esto puede provocar estrés de corriente tanto en el condensador como en el diodo que debe de conducir. Esto se da precisamente porque el diodo conduce, ¿no? Y el diodo se opone a que la tensión baje de 0 voltios. Y eso provoca este delta BC en el condensador, ¿ya? Vean que en este caso, con una constante de tiempo que es solo 10 veces el valor del periodo, ya este delta BC es pequeño, ¿no? En la medida en que la constante de tiempo es mucho mayor que el periodo, es decir, más que este valor que es un valor límite, ¿verdad? Eh, la pendiente se reduce y este delta BC también, ¿verdad? Entonces el estrés del condensador y del diodo es proporcional a la pendiente, ¿ya? Por eso es importante, digamos, entender el funcionamiento eh, paso alto antes de, digamos, de colocar el diodo. Bueno, en base a los principios de funcionamiento del circuito sujetador de tensión, eh, podemos analizar circuitos similares, tales como los que aparecen en el problema 105 del texto. En este slide se muestran los circuitos del problema 105 de la quinta edición del texto de Cedra. En primer lugar, hay que señalar que la entrada de tensión para todos los circuitos es esta onda cuadrada con excursiones entre menos 10 voltios y más 10 voltios, es decir, en amplitudes simétricas, y también es simétrica en cuanto a su comportamiento en el tiempo. Permanece el mismo tiempo arriba y abajo, ¿no? Ya, en términos de la tensión. La constante de tiempo, C por R, es mucho mayor que el período. En este caso, a manera de ilustración, se indica la duración de la mitad del periodo, ¿no? Entonces, como las descargas o la inclinación, en el caso de los circuitos paso alto,
se da en la mitad del periodo, pues entonces es pertinente que la constante de tiempo sea mucho mayor que la mitad del periodo. El circuito A eh, podemos decir que es un circuito paso alto, ¿no? En el cual, pues, si aplicamos esta entrada, la salida es una onda cuadrada simétrica pero con inclinación, ¿no? Es decir, la salida va a mostrar esta tendencia, ¿no? Y, y ahí sigue, ¿verdad? Esta es la línea de 0 voltios. Entonces, eh, si se cumple esta condición de la relación entre la constante de tiempo y el periodo, eh, la inclinación que se produce pues es leve, ¿no? ¿Ya? Sería una inclinación de aproximadamente 0,5 voltios. El segundo circuito, el circuito B, es un sujetador de tensión. ¿Ya? Es un sujetador de tensión igual al que hemos analizado, ¿no? De manera que en este caso, pues el trabajo del circuito es impedir que la salida de tensión baje de 0 voltios, ¿no? Vamos a dibujar aproximadamente pues eh, la forma de onda resultante, ¿no? El diodo conduce cuando la tensión se encuentra en su excursión máxima negativa, de manera que en ese momento pues la salida es cero. Y, y tal como anticipábamos, pues la salida va a mostrar excursiones entre 20 voltios y 0 voltios, ¿verdad? Bien. El circuito C, que es este, ¿verdad? Es también un sujetador, solo que hace un trabajo complementario al del circuito de la figura B. En este caso, la salida va a mostrar excursiones entre, entre 0 y menos 20 voltios, ¿no? Esta sería la forma de la salida. Entonces la salida está variando entre 0 y menos 20 voltios, ¿verdad? Ya. Entonces en ambos casos estamos asumiendo diodos ideales. El circuito de la figura D es un sujetador que en principio funciona igual al circuito de la figura C, ¿verdad? Pero eh, obviamente eh, mientras la señal, digamos, de salida eh, se encuentra en el tiempo de conducción del diodo, eh, la tendencia sería a observar una inclinación, es decir, en esta parte, ¿verdad? Ya. Pero el diodo, pues, digamos, obviamente se va a oponer a que la salida aumente de 0 voltios, ¿ya? Pero, digamos, ya cuando el diodo conduce, vean, se completa un circuito RC y por lo tanto la tendencia sería a mostrar una pendiente en esta región, ¿ya? Entonces, digamos, en principio nosotros podemos decir pues que el circuito D va a tender a funcionar igual al circuito de la figura C, ¿no? Es decir, la señal se va a mantener entre 0 y menos 20 voltios, ¿verdad? Entre 0 y menos 20 voltios.
Y bueno, este circuito pues habría que analizarlo en más detalle. El circuito de la figura E, digamos que pese a la tentación de considerarlo pues un sujetador, pero vemos que hay dos trayectorias, ¿ya? Es decir, este diodo va a tender a sujetarlo, digamos, a que la señal se mantenga por debajo de 0 voltios, mientras que el otro diodo, llamémosle de 1 a este diodo y de 2 a este otro. Entonces este diodo, su tentación es a mantener la señal en este rango, ¿no? Mientras que D2 va a intentar mantener la señal en este otro rango, ¿no? Entonces este circuito pues básicamente funciona siempre como un paso alto, como el paso alto de la figura A, sobre todo si consideramos el comportamiento de los diodos como ideal, ¿no? Entonces este es un paso alto, ¿ya? Y la forma de onda de salida en principio sería igual, en principio, ¿verdad?, a la forma de onda de salida del circuito de la figura A. En cambio, el circuito de la figura F, vean que cuando el diodo, llamémosle de 1 a este diodo, ¿verdad?, conduce, estas dos resistencias quedan en paralelo y pues, eso ocurre, digamos, cuando la entrada se encuentra en menos 10 voltios, ¿verdad? Entonces, la constante de tiempo es R medios por C. En cambio, cuando el diodo de 1 se apaga, cuando la entrada es positiva, la constante de tiempo es RC, es decir, el doble de la constante de tiempo cuando el diodo conduce, ¿no? Entonces este circuito pues amerita un análisis más profundo, ¿no? El circuito de la figura, bueno, vamos a dibujar aproximadamente lo que este circuito haría, ¿no? Entonces la salida tiene dos constantes de tiempo. Vamos a demostrar posteriormente cómo se produce esto. Y entonces la salida tendría, digamos, excursiones diferentes cuando digamos, el área positiva es mayor que el área negativa. Y esto a consecuencia de las dos constantes de tiempo. Entonces es un paso alto pero asimétrico, ¿no? De hecho, la constatación de que la diferencia entre las dos constantes de tiempo es que una constante de tiempo es el doble de la otra. Esto va a provocar pues que la excursión máxima positiva va a ser el doble que la excursión máxima negativa, ¿verdad? Y esto lo vamos a demostrar pues a continuación. El circuito de la figura G es un sujetador de tensión y en principio funciona igual que este, pero el circuito de la figura B se opone a que la salida baje de 0 voltios. En cambio, el circuito de la figura G se opone a que la salida baje de menos 2 voltios. Vean que esto probablemente el propósito del autor del texto es que nosotros saquemos la conclusión que un diodo práctico puede tener digamos, se comporta diferente a un diodo ideal. Y entonces vamos a poner acá la caída de tensión, ¿ya? Del diodo real en nuestro modelo, ¿no? Entonces de ahí podemos nosotros concluir esto, ¿verdad? Este también amerita un análisis separado, ¿no? ¿Ya? Finalmente el circuito de la figura H. Vean que en este caso, cuando la entrada es negativa, el diodo, llamémosle D1, conduce, y cuando la entrada es positiva, el diodo D2 es quien conduce. Entonces, cuando la entrada es negativa, la constante de tiempo es RC. Mientras que cuando la entrada es positiva, la constante de tiempo es el doble, 2R por C. Entonces, en principio,
El circuito de la figura H funciona de manera similar al circuito de la figura F, en términos de que va a ser un paso alto asimétrico. Vamos a ponerle nombre a la respuesta, ¿verdad? Este es paso alto simétrico. Este es sujetador eh, de tensión. Y este también es un sujetador de tensión. Vamos a dejar solo las iniciales. Este en principio se comporta como un sujetador de tensión. Lo que queda por ver es si se produce o no inclinación, ¿ya? En uno de los dos extremos. Este también es un sujetador de tensión. Y los circuitos, bueno, E sigue siendo un paso alto, ¿verdad? Simétrico. Los circuitos F y H también son redes paso alto, pero pongámosle esa marca queriendo decir que es asimétrico, ¿verdad? Este funciona igual que el circuito de la figura F, paso alto, ¿verdad? Y a continuación vamos a considerar el análisis de algunos de los circuitos que son interesantes y que todavía no hemos analizado. En esta slide se muestra el circuito eh, de la figura D, que sigue siendo un fijador, ¿no? Aunque, digamos, hay que decir que este circuito, cuando el diodo conduce, vean, conecta el condensador con esta resistencia, ¿no? Y eh, cuando el diodo conduce, el circuito, pues esto corresponde a cuando la entrada es positiva y que el diodo va a fijar, digamos, la salida en 0 voltios cuando el diodo conduce. La presencia de la resistencia lo que provoca es una tendencia a, a que se produzca una inclinación, ¿verdad? Obviamente, digamos, un diodo ideal no permitiría que la salida suba de 0 voltios, pero un diodo práctico, eh, digamos, puede permitir que esto llegue hasta 0.7 voltios, ¿verdad? Cuando el diodo se apaga, Cuando el diodo se apaga, obviamente pues no hay resistencia y digamos la salida pues no debe mostrar inclinación, ¿no? ¿Ya? Porque no hay un circuito RC. Entonces esa es la única diferencia respecto al circuito sujetador, ¿verdad? Digamos, una tendencia a la inclinación cuando el diodo conduce y bueno, en la parte inferior pues no hay diferencia respecto al sujetador básico. Este circuito sí es interesante, ¿no? ¿Ya? Porque ya habíamos adelantado que funciona, bueno, que tiende a funcionar como un paso alto asimétrico, ¿verdad? Simétrico en el sentido de que las excursiones positivas van a tener mayor amplitud que las excursiones negativas, ¿verdad? Pero las transiciones, vean si la señal de entrada tiene esta transición de 20 voltios, eh, y aquí, pues dado que el diodo lo consideramos ideal, vean, estas transiciones en la salida también son de 20 voltios, ¿verdad? Marquémosla acá por si no se logra ver ahí en el tamaño pues, en que hemos hecho este desarrollo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la presencia del diodo provoca que se constituyan dos constantes de tiempo, ¿no? Cuando el diodo conduce, que es con señal negativa,
la constante de tiempo es R medios por C, ¿ya? Mientras que cuando el diodo se apaga, la constante de tiempo es RC, es decir, es del doble, ¿ya? Y eso provoca pues que esta ejecución máxima eh, eh, B1, que le llamamos B1, hay que recordar que esto es BO, ¿verdad? Esto es B1 y esto es B1', esto es B1 y esto es B1', entonces, y además, si respetamos, digamos, la condición para análisis, que C por R es mucho mayor que T, ¿ya? Entonces la inclinación, digamos, es moderada, ¿verdad? Es moderada, ¿no? ¿Ya? Sí, la inclinación es moderada, ¿ya? Pero aquí se exagera para, digamos, que se pueda, digamos, apreciar la notación, ¿verdad? Digamos, cuando la entrada es positiva, la salida, digamos, va a variar entre B1 y B1', ¿no? Esto sería del orden de 0.5 voltios. Y cuando la entrada es negativa, vean que hay una transición de 20 voltios, ¿verdad? Entre B1' y B2. Y entre T1 y T2, la salida experimenta esta inclinación de B2 a B2', ¿no? ¿Ya? Y de nuevo, pues 20 voltios es la distancia entre B2' y esto sigue siendo B1, ¿no? ¿Ya? Esto sigue siendo B1. B1. En las slides siguientes vamos a demostrar cómo se produce esto. Aquí tenemos, digamos, el desarrollo, sin demostrarlo todavía, pero aquí aparecen ya los resultados, ¿verdad? Vamos a acotar esto. Esto es TO, esto es T1 y esto es T2, ¿ya? Y vean, el tamaño de las transiciones es 20 voltios, igual que en la entrada, ¿no? Entonces podemos escribir B1' en términos de B1. Ya directamente B1' es B1 por 1 menos T entre tau, la constante de tiempo, cuando la entrada es positiva, que ya dijimos que es RC, ¿ya? Vamos a escribirlo acá, ¿verdad? Tau CRC. Y además, la magnitud de B2' es igual a la magnitud de B2 menos, esto es lo que ocurre cuando la entrada es negativa, ¿verdad? Que la constante de tiempo es la mitad, ¿vean? Entonces, la magnitud de B2', es decir, este punto, ¿verdad? Pongámosle aquí está, ¿verdad? Pero se lo ponemos aquí también. B2' es igual a la magnitud de B2 por 1 menos T entre tau medio, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Donde tau es RC. Puesto que aquí la constante es R medios por C, ¿ya? Además, el hecho que digamos, que la diferencia de tensión entre estas marcas, que son las transiciones, ¿verdad? Por ejemplo, entre B1' y B2 son 20 voltios. Entonces nosotros escribimos acá que B1 más la magnitud de B2' es 20 voltios, pero esto también es igual eh, a B1 más B2' en términos de B2, ¿verdad? ¿Ya? Y por otra parte, esta distancia, que es la magnitud de B1, perdón, B1' más la magnitud de B2, es 20 voltios, y también lo podemos escribir, aquí está B1' en términos de B1 más la magnitud de B2, ¿verdad? Y si desarrollamos lo que hay a los dos lados, ¿verdad? Vean, esta es la expresión de arriba, ¿verdad? B1 más la magnitud de B2 por aquí está el efecto de la inclinación, es igual a lo que está al otro lado, que sería B1 más, es en estos términos, ¿verdad? B1 por 1 menos T entre tau más la magnitud de B2, ¿verdad? ¿Ya?
Entonces, nosotros podemos eliminar los términos semejantes y esto nos lleva a que la magnitud de B2 por 2 es igual a B1. Y esto lo podemos reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Vean, entonces lo hacemos acá lo hacemos en esta ecuación, ¿verdad? La magnitud de B1' más B1' más la magnitud de B2 es igual a 20 voltios. Y B1' es B1 por 1 menos T entre tau más la magnitud de B2 es la mitad de B1 y esto es igual a 20, ¿verdad? Y además, obviamente como no tenemos los datos ni de la constante de tiempo, bueno, del periodo sí, pero no de la constante de tiempo, pero ya sabemos de que tau es mucho mayor que t, entonces este término es muy pequeño y podemos despreciarlo. De manera que al hacer esta suma nos queda 3 medios de B1 igual a 20 voltios y de acá podemos despejar B1 como 13.33 voltios. Y puesto que B1 es 2 veces la magnitud de B2, B2 es la mitad y esto es la magnitud de B2 es la mitad de B1, ¿verdad? Y con eso podemos acotar, pues, digamos, justificar estas cotas que le colocamos a la forma de onda de salida, ¿no? Bueno, tenemos el circuito de la figura G, que ya habíamos dicho que es un sujetador de tensión, pero a diferencia del circuito original, este circuito se opone a que la tensión baje de menos 2 voltios, ¿verdad? Debido a que el diodo no va a tierra, sino que va a esta fuente de 2 voltios conectado con esta polaridad. ¿Ya? Entonces, el resultado es que digamos, la salida va a variar entre menos 2 voltios, que es el nivel, digamos, que aparece acá cuando el diodo conduce, y 18 voltios. ¿Ya? Cuando la entrada es 10 voltios, pues se va a sumar, vean que el condensador cuando el diodo conduce se carga a 8 voltios en esta dirección y por lo tanto la salida alcanza 18 voltios, pero el tamaño de la transición sigue siendo 20 voltios, es decir, se mantiene el tamaño de la transición que viene de la entrada, ¿no? ¿Ya? Entonces el circuito en principio funciona igual que el sujetador básico, ¿verdad? Pero lo que nos indica esto es que nosotros podemos, digamos, jugar con esto, ¿verdad? Es decir, también podemos interpretarlo como una sugerencia para cuando nos toque trabajar con el modelo de caída constante del diodo. En lugar de estos 2 voltios colocamos el valor de la caída de tensión en el modelo de caída constante, ¿verdad? Que es de 0.7 voltios, ¿verdad? Así se podría interpretar. Ya habíamos mencionado, adelantado, que el circuito de la figura H, el literal H, es también un paso alto, pero asimétrico, porque obviamente en cada mitad, es decir, cuando D1 conduce, la constante de tiempo es R por C, mientras que cuando D2 conduce, la constante de tiempo es el doble, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, digamos, lleva a este comportamiento asimétrico, ¿no? En principio, este va a mostrar excursiones iguales a las del paso alto asimétrico que ya hemos analizado en detalle, ¿no? Es decir, excursiones entre menos 6.66 a 67 voltios y 13 voltios, es decir, las transiciones eh, a la salida, vean, 20 voltios acá y 20 voltios acá, son iguales
a la transición que se produce en la entrada. Entonces este circuito pues ya está explicado. Claro, al entrar en el detalle fino, nosotros podemos observar pues que, digamos, la inclinación eh, no es exactamente igual a la del circuito F, ¿no? Porque vean que cuando D1 conduce, la constante de tiempo es R por C. En aquel caso, digamos, la constante de tiempo era R medio por C. ¿Ya? Y cuando D2 conduce, la constante de tiempo es 2R por C. Y en el otro caso, pues la constante de tiempo era R por C. Eso solo afectaría, digamos, la magnitud de la inclinación, pero no este desplazamiento neto que ocurre acá. La relación entre, digamos, las dos inclinaciones siempre va a ser el doble, ¿no? ¿Ya? Y, digamos, las áreas positiva y negativa, pues hay una relación de 2. ¿Ya? Los dibujos no están a escala, digamos, estrictamente, pero la idea es esa. Finalmente tenemos un circuito doblador de tensión. Este circuito, digamos, en principio, funciona eh, mediante cargas de los dos condensadores. Vean que C1 se carga cuando D1 conduce en esta trayectoria, ¿no? Mientras que C2 se carga cuando eh, C2, eh, digamos, la corriente que circula en C2 precisamente es porque D2 tiene condiciones para, conducir, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, en el primer, si la entrada BP sea 9 omega T tiene esta forma, la entrada varía entre BP y menos BP. ¿Ya? Entonces, obviamente, la tendencia va a ser que cuando D1 conduce, C1 va a quedar cargado a BP, ¿no? Y cuando D2 conduce, digamos, C2, la tendencia sería a que quede cargado en el, digamos, en el nivel pico de la suma de la tensión a la que ha quedado cargado el condensador C1, más el pico negativo de la fuente, y esto es 2BP. Sin embargo, digamos, esto se logra después de varios ciclos. Obviamente depende del tamaño de los condensadores, ¿ya? Y de la, digamos, de la corriente con la que se logra establecer esa carga. Pero en general no va a ocurrir durante el primer ciclo, ¿no? Nosotros de manera aproximada podemos decir pues que asumiendo de que aquí comienza el proceso, ¿no? D1 va a conducir 90 grados cargando al condensador 1, ¿no? Y la tendencia es cargarlo a BP con esta polaridad. Pero el proceso va a tomar varios ciclos hasta lograr que esta tensión sea efectivamente la tensión pico de esta fuente, ¿no? Vean, de 1 conduce 90 grados, ¿no? Porque hasta 90 grados el valor de la fuente va aumentando y la tensión a la que se va cargando C1 va aumentando. Pero en 90 grados, digamos, la tensión en el condensador ya alcanzó el valor máximo al que se podía cargar. Entonces en 90 grados el diodo se apaga y digamos, a partir de ese punto, hay condiciones para que D2 conduzca, ¿ya? Permitiendo que circule corriente y que carga
al condensador C2. Pero vean que parte de esta corriente es tomada digamos, de lo que se ha acumulado en el condensador 1. Entonces esto va a provocar pues que C1 se descargue durante este tiempo. Y por eso es que el proceso, digamos, de acumulación de carga no ocurre en el primer ciclo, ¿no? Digamos, no se va a lograr establecer. La tendencia va a ser que C2 se cargue con una tensión de 2 veces el valor pico de la fuente, ya que hay al final del proceso de constitución de la carga, tendríamos aquí BP, más el punto en el que este BP es negativo, ¿verdad? Ya. C2 eventualmente podría quedar cargado a 2 BP. Pero eso no se logra, digamos, de una sola vez, ¿verdad? Para ilustrar lo que ocurre, aquí tenemos digamos, el resultado de una simulación. Hemos usado condensadores de 500 microfaradios y los diodos de 1 y de 2 pues son del tipo UN1N4004. En esta forma de onda, el trazo rojo es BP seno de omega P, donde BP es aproximadamente 169 voltios, es decir, 120 por raíz de 2, ¿verdad? Y menos BP es menos 169 voltios. Entonces vean que en pi medios, de 0 a pi medios, el diodo conduce, ¿ya? Y hasta ese momento la tensión en el condensador solo va aumentando, ¿no? ¿Ya? Solo va aumentando, ¿ya? Y entonces, pero entre pi medios y este otro punto que es aproximadamente, ¿verdad? 3 medios de pi, ¿ya? Quien se carga es el condensador 2, ¿ya? Quien se carga es el condensador 2, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, porque el diodo D2 conduce, ¿no? Aquí podemos marcar que aquí conduce D1 y aquí conduce D2 y D1 está apagado, ¿no? ¿Ya? Pero luego, digamos, los intervalos de conducción van a ir cambiando, ¿verdad? Se van a ir haciendo cada vez más cortos, ¿ya? Hasta que eventualmente vean la tensión en extremos del diodo 1, que es la que muestra la forma de onda del texto, ¿verdad? Es, eh, es una versión de la forma de onda de entrada, solo que desplazada, ¿verdad? Desplazada, es decir, porque el condensador y el diodo actúan como, y el diodo 1 funcionan como un fijador, como un sujetador, ¿verdad? Vean, la tensión no sube de 0 voltios y ya prácticamente la forma de onda es igual a la forma de onda de entrada. En ese momento, la salida, que es el trazo azul, y es la tensión en el condensador 2, prácticamente ya alcanza pues 2 veces la tensión pico, ¿no? Ya, sí. Hay versiones de este circuito, digamos, bueno, vamos a marcar esto, ¿verdad? Esto es menos 2 BP, ¿ya? Es decir, aproximadamente pues eh, si nos vamos hasta el otro extremo, que aquí están las marcas de tensión, es 2 menos 2 por 169 voltios, ¿verdad? Entonces, digamos, este es, digamos, el esquema de un doblador de tensión. Hay versiones, triplicadores de tensión y cuadriplicadores de tensión, ¿no? El triplicador de tensión se ha usado tradicionalmente pues,
para generar valores de alta tensión en tubos de rayos catódicos, como los que tenían los televisores antiguos, ¿ya? Y los osciloscopios antiguos, ¿ya? De los cuales todavía hay algunos en la escuela de ingeniería eléctrica, ¿no? Y el cuadriplicador de tensión, por ejemplo, en la escuela hay uno que a partir de, digamos, de 100.000 voltios me produce 400.000 voltios, ¿verdad? Para un generador de impulsos, para probar aislantes, materiales aislantes que se usan en redes de distribución. Finalmente, pues aquí tenemos la referencia, pues es la quinta edición del texto de Cedra, ¿verdad? Eh, pues que es básicamente pues el, el libro pues de texto del curso, pero no el único que vamos a estar consultando. Muy bien, eso es todo en cuanto a esta discusión. Hasta la próxima.